Nuestra reticencia a asumir la tesis de Millán viene dada por lo siguiente, porque independientemente de lo que diga la visita del obispo, las visitas que se hacen al convento, independientemente de los documentos de 1470, de 1501, de 1534, y si tuviéramos 42, el documento más importante que tenemos nosotros es la Iglesia. Punto. Es decir, nosotros tenemos ahí una Iglesia y esa Iglesia no tiene por qué responder a unos documentos, son los documentos quienes deben responder a la Iglesia. Bueno, ¿y nosotros qué encontramos en la Iglesia? Bueno, de entrada encontramos lo que, lógicamente, lo que he procurado poner es lo que ustedes no han visto, porque uno pues es listillo y no todo el mundo ha visto cómo es el presbiterio de la vieja iglesia gótica, pues bueno, y por eso la ha colocado ahora mismo. Lo que nosotros vemos, primero, en la zona que no era visible hasta ahora porque era clausura, es que todavía se conserva la bóveda del presbiterio, así como la bóveda de las capillas absidiales, que ahora mismo creo que han sido enajenadas ya y propiedad del ayuntamiento, así como el antepresbiterio, que estaba tapado antes por, digamos, la celosía del coro de las clarisas. ¿Y qué encontramos ahí? Pues miren ustedes, de entrada lo que encontramos es una bóveda de terceletes correspondiente no más allá de finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI. Y por lo tanto, al margen de lo que ha dicho, de lo que dicen los documentos. Es decir, esa bóveda que nosotros estamos viendo es una bóveda que en historia del arte no puede haberse levantado en esta tierra mucho más pronto de 1450, voy a ponerme bajo, y mediados del siglo XVI. Por lo tanto, la documentación de Millán cae. Ahora, eso podría ser una casualidad, se ha caído una bóveda, no tiene nada de raro que se tire en una iglesia una bóveda y se vuelva a levantar por las razones que sean. Asimismo, ese mismo argumento, mírenla ustedes, saben perfectamente que es una bóveda, yo creo que más cercana al XVI que al XV, el tipo de perfil es muy claro, pero luego tiene el primer elemento, tiene una fecha, y la fecha es muy clara. Fray Joannes Hernández mea edificabit en 1567, una fecha clave, 1567. Y quiero que observen, no sé si se ve bien en la imagen, que la moldura que hay alrededor del letrero es una corona, y una corona renacentista, perfectamente situada. Ya estamos aquí a mediados del siglo XVI y tendríamos un renacimiento. Que han visto cómo lo he pasado porque quería primero colocarles la coronilla. En segundo lugar, que el lambrequín que rodea al escudo de los mercedarios, por muy repintado que esté, es un lambrequín renacentista. Que esa bóveda se sostiene merced a unas grandes ménsulas, no sé si las ven, ¿no? Es decir, los arcos no llegan hasta el suelo, digamos, el baquetón, el nervio no llega hasta el suelo. Saben ustedes que es una tradición en el gótico, que eso está en el románico, pero en el gótico pues la han estado usando las órdenes religiosas todos los días. Pero el baquetón, la ménsula en el que terminan, miren ustedes que está decorada en la parte de arriba con ovas, ¿lo ven? Y en la parte de abajo con guirnaldas, que es una decoración no gótica, es una decoración renacentista. ¿Lo ven? Es decir, ahora veremos cuándo entra el Renacimiento y mantener la tesis. Sí, mírenla bien, ahí se ve, es mejor imagen, quiero que disculpen esas líneas que aparecen, pero es que las monjas utilizaban esto de tendedero y aún no se han quitado las cuerdas, y a mí me resultaba muy grato proyectarlo con las cuerdas todavía de tender, uno tiene ciertas ideas. La ventana, ya se publicó en su momento, el óculo que ilumina el presbiterio, mírenlo, es un óculo de carácter renacentista y copiado directamente del libro de Vandelvira, del hijo de Vandelvira, del Tratado de Arquitectura del hijo de Vandelvira. Por lo tanto, nos estamos de nuevo situando en esa segunda mitad del siglo XVI. Esa misma ventana, pero yo no sé, no quiero hablar de ella porque no me he acercado mucho, hemos podido algunos entrar ahora, y esa ventana, que aparentemente es una ventana renacentista, quiero dejarla al margen, pues no estoy muy seguro hasta que podamos acercarla a ellos. Voy a dejar al margen el retablo, ahora entré. Bajemos ahora a la propia iglesia. La iglesia es una típica iglesia gótica de esta tierra, es decir, una iglesia de una sola nave, con capillas entre contrafuertes, y en estos momentos el contrafuerte perforado. Bueno, perforados están los contrafuertes. En ocasiones se perforan después en el siglo XVI. El perfil, el hecho de que los ángulos
se achaflanen en curvo, indica también que estamos en el siglo XVI. Es decir, todos los elementos nos van conduciendo siempre al XVI. Pero fíjense ustedes, hay dobles capillas por tramo, insisto que no es algo, es inusual en el gótico valenciano, pero no en esta tierra. Insisto en que ese foquito que hay en Sax, Santa María, Santiago de Villena y Biar están utilizando las dobles capillas. Pero vuelve a utilizar dobles capillas entre contrafuertes con arcos de medio punto, pese a la enorme distancia que hay entre la altura de la iglesia y las capillas. A todo esto hay que tener también muy en cuenta, no miren la zona central que está hecha después de la guerra, me estoy refiriendo a, miren ahora que el arco está casetonado, el casetón es una decoración típicamente renacentista y aquí la decoración casetonada está rellenándose de máscaras, miren, y de putis, no sé si ven ahí las máscaras y ahí ven a un puti. Es decir, teóricamente eso recuerda más a Junterones, la capilla de Junterones en Murcia, que a cualquier otra cosa. Es decir, de nuevo, el intradós del arco lo que nos muestra es un arco de tipo renacentista, aunque hay mucho arco de medio punto en el mundo del gótico, pero de nuevo elementos renacentistas, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo encontramos un segundo elemento que es el tránsito. Es cierto, la puerta que hemos visto antes cegada, que da al Paseo Franco Rodríguez, en el fondo era una entrada y lo que tiene es un sistema de arcos de medio punto para permitir colocar en la parte de arriba, debió existir un coro en alto. ¿De acuerdo? Es decir, al exterior, miren ustedes, la iglesia es difícil viendo ese tejado, ven ustedes ahí perfectamente dónde está el presbiterio que aún conserva el tejado, y luego la zona donde se cayeron las bóvedas. Yo lo que estoy viendo es una iglesia, vamos, un cajoncito perfectamente montado que indica la unidad espacial de ese edificio. Ese edificio está levantado todo él a la vez. Y la fecha nos va acercando, miren, la entrada, vamos a ver ahora esa supuesta entrada de entre 1470 y 1501. De nuevo, arcos de medio punto que se sujetan sobre pilastras muy cercanas al modelo de pilastras que se utilizan en la galería alta del ayuntamiento. Y encima el escudo con una decoración de tipo renacentista. Es decir, de entrada, nada hay ahí que indique. Y luego la portada, que todos ustedes conocen, talladas las esculturas por Sebastián Alcaraz, lo que indica perfectamente, pero es un dibujo tomado del libro de Serlio, más conocido que el Acharito, pero quiero decirles, ahí ya teníamos fecha, arquitectos, entalladores y entalladores. No solo escultores, sino entalladores. Los Alcaraz proceden de Toledo, recuerden ustedes que de Toledo son los Cárdenas, y por lo tanto, y no solamente van a trabajar aquí, van a hacer también la portada norte de Santas Justa y Rufina. En síntesis, lo que hemos visto hasta aquí es que la iglesia que tenemos en estos momentos es una iglesia de transición entre el Renacimiento, entre el gótico y el Renacimiento, ni más ni menos, una de las múltiples iglesias que tenemos en España. Ahora, ¿cuándo se produce ese hecho? Bueno, si ustedes tienen en cuenta que los primeros maestros que introducen, hasta hoy conocidos, yo si mi amigo Santiago está sentado al fondo dice lo contrario, no lo diría, pero hasta el momento lo que sabemos es que la primera introducción de Renacimiento en lo que es la actual provincia de Alicante se produce mediante dos focos. El primer foco lo representaría la presencia de Francesco, en ese territorio, en la diócesis de Cartagena en general, se produce, por una parte, por la presencia de un italiano, Francesco Florentín, que inicia trabajos en Moratalla en 1520. Y el segundo, Jacopo Florentín, Lindaco Vecchio, que lo hace en 1522 como maestro mayor de la Catedral de Murcia. Y que a fechas cercanas corresponderá, yo creo que a fechas de mediados del siglo XVI, corresponderá la plateresca portada y muy destruida de Biar, y, por lo tanto, la llegada y la presencia del taller de Juan de Lugano en Alicante. Ha dejado muy pocos testimonios en la zona, pues solamente una pila bautismal y otra destruida serían el testimonio. Pero, en definitiva, estamos viendo una iglesia que no puede estar comenzada en la forma que tiene, primero una iglesia única, y en segundo lugar que todos los elementos que tiene nos marcan la transición al Renacimiento.